Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Los saludamos junto a Marcelo Ovejero, a todas las personas interesadas que se sumaron hoy. Muy brevemente, para todos aquellos que son nuevos, la Asociación Argentina de Ética y Compliance, como muchos de ustedes conocen, es una de las asociaciones con mayor trayectoria y trascendencia en temas de compliance en Argentina y con mucha ascendencia particularmente en Sudamérica. Junto a Marcelo Ovejero nos toca liderar la Comisión de Gestión del Fraude Corporativo y en este caso decidimos convocar a dos expertos muy importantes de diferentes industrias para hablar de algunas cuestiones que están cada vez más en boga y en el radar de los compliance officers. Y le paso la palabra a Marcelo. Marce. Ahí estaba extrayendo el micrófono. Buenas tardes para todos, para todas. Gracias, Fer. Y bienvenidos a un nuevo webinar de la comisión. Como bien decía Fer, hoy tenemos un tema bastante pujante hoy en día y novedoso, así que de vuelta, muchas gracias por haberse sumado. Voy a presentar al primero de nuestros speakers, que me parece que tuvo un problema con la conexión, pero ya se está sumando de vuelta, que es, además de un excelente profesional, un gran amigo de la vida, Manuel Serantes. Manuel es abogado, egresado de la UBA. También Manuel tiene un LLM por UCLA, la Universidad de California, en Los Ángeles. Y en cuanto a su trayectoria profesional, Manuel ha trabajado al principio de su carrera y por varios años en distintos estudios jurídicos, tanto a nivel Argentina como en Estados Unidos. Y ya desde hace algunos años ha desembarcado en el mundo in-house como abogado interno de varias compañías multinacionales que operan en Argentina, actualmente ocupando el rol de oficial de cumplimiento en Pan American Energy. Fer, si querés presentar a nuestro otro gran invitado. Gracias, Marce. Bueno, tengo el placer de presentarlo a Ignacio Spanchik. Ignacio, además siguiendo lo que decía Marce, de ser un gran amigo, al que tuve la suerte de conocer cuando me mudé aquí a México, es una persona que tiene un rol muy destacado. Hace 10 años que trabaja en Bimbo, ha trabajado en Conosur muchos años de su vida y luego se ha trasladado a México y hoy es el Compliance Officer global de Bimbo, con lo cual tiene una visibilidad del desarrollo de programas de compliance con una visión no solamente de un país o una región, sino que la responsabilidad de Ignacio implica que tenga que haber desafíos alrededor de todo el mundo. También es profesor de diferentes diplomados vinculados a compliance, es miembro del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity, ha sido co-chair del B20 en cuestiones vinculadas a compliance y como abogado es abogado tanto en España como en Argentina. Así que va a ser una charla muy interesante sobre qué está pasando en el mundo de compliance y con este foco particular en cuestiones vinculadas a sanctions desde la mirada de, por un lado, industria energética, donde está Manuel, y industria de alimentos, donde está Ignacio, con una mirada muy global sobre este tema. Marce, te paso la palabra si quieres comenzar. Bien, gracias, Fer. Ya sin perder más tiempo, vamos con la primera pregunta. Un poco, Fer, una pequeña reflexión volviendo sobre algo que dijiste, y es cómo este tema viene ganando fuerza, porque como todos sabemos, en los últimos 10 años aproximadamente, compliance es un área que viene creciendo mucho, y si bien es un tema que abarca y se relaciona con muchas áreas de la ley, lo cierto es que hay ciertas áreas que parecen haber dominado la discusión en este último tiempo. Quizás anticorrupción y lavado de dinero son las áreas que más hemos discutido cuando hablamos de compliance en los últimos años. Ahora bien, como decía Fer al principio, hay un tema que ha empezado a cobrar mucha relevancia últimamente, que es el tema de sanciones. La mayoría de la gente, cuando hablas de sanciones, quizás
lo primero que se le viene a la cabeza es el embargo de Estados Unidos a Cuba o el bloqueo de Irán, pero eso es solo una parte del tema sanciones y mi impresión es que todavía en forma general hay cierto desconocimiento de la profundidad y la complejidad de este tema. Entonces, arranco preguntándole a Manuel, Manuel, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sanciones? O sea, es decir, ¿qué son, qué regulan y cómo lo hacen? Bárbaro, bueno, muchísimas gracias Marcelo y Fernando por la invitación. La verdad que es un placer estar acá y poder discutir este tema que es tan relevante y tan actual por otro lado, ¿no? Este, las sanciones son medidas legales que lo que hacen es prohibir o limitar ciertas actividades con el objetivo de influenciar el comportamiento de aquel que es el destinatario de esas sanciones. Típicamente lo que hacen es limitar o restringir el comercio o las transacciones financieras este, digamos, con ciertos grupos, ciertos países, ciertos individuos o personas jurídicas. Este, y el objetivo de las sanciones es variado, digamos. Puede ser, como dije antes, digamos, tratar de influenciar, podemos decir, tratar de persuadir a el destinatario a que cambie ciertas prácticas. Esto en general está asociado a violaciones de los derechos humanos o aquellas jurisdicciones donde tal vez no se respetan los procesos democráticos. También el objetivo puede ser, que creo que es algo que estamos viendo actualmente, es tratar de prevenir el financiamiento de ciertas actividades bélicas. eh, y a veces simplemente es o hacer como penalizar o hacer como un political statement sobre alguna de estas, o algún país o alguna jurisdicción. Hay diversos tipos de sanciones. Yo creo que, Marce, vos mencionaste a dos que son como bastante conocidos y que ese tipo de sanciones son lo que en inglés se llama las sanciones comprehensive o las sanciones integrales. Caso de Cuba, caso de Irán. En el caso de Cuba creo que se lo llama el bloqueo o el embargo a Cuba, pero son programas que abarcan a la totalidad de un país, ¿no? Además de esos dos, también está Corea del Norte, también está Siria, hay algunas regiones de Ucrania que tienen sanciones integrales por la Unión Europea. Después tenemos sanciones que podríamos llamarlas eh, las sanciones sectoriales. Por ejemplo, sanciones a la industria energética rusa o al petróleo venezolano. Digamos, tienen una determinada cantidad o una determinada lista de individuos y personas y compañías con las cuales no se puede hacer negocios particularmente. Después tenemos digamos, sanciones de bloqueo, prohibiciones de viajar, prohibiciones de importar o exportar. Es decir, para no ser tan largo, digamos, hay casi tantos tipos de sanciones como programas de sanciones, porque la realidad es que cada programa tiene su particularidad. Y acá voy a hacer la distinción entre un programa y un régimen. Estados Unidos tiene un régimen de sanciones y después tiene el programa para Cuba, el programa para Siria, el programa para Rusia. Esa es la diferencia entre el régimen y programa. Y después yendo al cómo, que creo que es lo que da más tela para cortar en este tipo de conversaciones, y creo que es lo que es interesante también desde nuestro punto de vista, que es que las sanciones son eh, principalmente autorreguladas, es decir, cada persona o cada empresa que de una manera u otra participa del comercio internacional, eh, tiene que garantizar o tiene que asegurarse de no violar uno de estos programas de sanciones en sus operaciones. Es decir, que ahí es donde tiene que intervenir, digamos, cada una de las compañías con, digamos, implementando procesos y salvaguardas para garantizar el cumplimiento de estas sanciones y no, digamos, no, con un enfoque basado en riesgo, no violar uno de estos programas. Bien. Fer, No, me parece, mira, súper completo lo que comentabas, Manuel. Cuando hablamos de sanciones, la verdad que es un mundo bastante amplio. Y en ese sentido, y un poco siguiendo lo que comentaba al principio Marcelo, es cierto que hay algunos
algunos emisores de sanciones, en este caso Estados Unidos, que probablemente a través de este organismo conocido como OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, está dándole mucho impulso a estos temas. Y a mí me gustaría ver con Nacho, entender un poco qué es OFAC, qué hace, cómo se administran estos programas de sanciones, qué otros países tienen también programas de sanciones que pueden ser importantes alrededor del mundo y con mucho impacto en la región. Y en el caso de Argentina u otros países que sean relevantes para mencionar, si tienen también programas de sanciones o es algo que está reservado a países muy puntuales y es algo muy particular. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, Fernando, Marcelo. Quiero tomar un poco las palabras de Manuel. Existen tantos programas de sanciones o tantas estructuras como países y definiciones y decisiones que puedan tener estos países dentro de su propia voluntad y jurisdicción de poder generar, ¿no? Sin lugar a dudas, Estados Unidos tiene uno de los programas más antiguos, pero también más robustos y en los últimos años de mayor ejercicio del enforcement. Creo que acá viene un poco el punto fundamental de la plática en el sentido de por qué hablamos de Estados Unidos y no hablamos de otros países que pueden tener listas de sancionados o instituciones gubernamentales o no gubernamentales, supranacionales o nacionales que también tienen sus listados de gente sancionada o de restricciones, etcétera, etcétera. Creo que uno de los puntos importantes es porque Estados Unidos las aplica. Entonces, en este sentido, es diferente a otros países que, si bien existen en diferentes jurisdicciones, otro importante es Europa, particularmente en temas de anticorrupción con la UKVA, la normativa francesa y normativa alemana, que son de muchísimo impacto dentro de los negocios que puedes llegar a generar, o si sos empresa con nacional o nacional de esos países. Pero sin lugar a dudas, Estados Unidos lo que sí ha hecho es generar un impacto sancionatorio en esto, ¿no? Tenemos la mayor cantidad de fines, de multas asociados a la ejecución de estas listas de sanciones o a ejecución de programas como el del Departamento de Justicia de Estados Unidos en combate a través de la FCPA u otro tipo de normativas, justamente como acto ejecutor, como brazo fuerte y es quien ataca esto. Sin lugar a dudas, es también una decisión de cada uno de los países de cómo se presenta frente a los diferentes actores económicos de cada uno de las jurisdicciones donde tiene intereses particulares. Entonces, hoy en día, sin lugar a dudas, la OFAC o la Oficina de Control de Activos Extranjeros es digamos, es la referencia, digamos. Todo el mundo dice, bueno, si estás en OFAC, es que realmente tenés algo que revisar antes de operar en esa jurisdicción o con esos stakeholders o con esos clientes o con esos proveedores, ¿no? Marca un poco esa línea occidental, pero no quita que otros países también tengan o entes sancionados, por ejemplo, en temas de lavado de dinero, Argentina tiene la lista de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que si es una lista de sancionados y que tenés que revisar para ver si podés hacer o operar negocios con ellos. Otros países también tienen esto, pero el impacto sobre la ejecución del acto es lo que te determina si el programa es efectivo. Y aquí nosotros cuando hablamos también de cómo hacemos negocios o qué vamos a hacer en negocios, tenemos que ver todo, porque muchas veces el impacto que tenemos no es solamente sobre nuestra empresa o un país, es también sobre qué estamos haciendo en ese país. Como planteaba Manuel, sí hay elementos y hay procesos en los cuales se sanciona a veces a ciertas instituciones estatales y en otro caso se sanciona a personas físicas, morales, paraestatales o privadas que puedan llegar o no tener vínculos con ese gobierno donde está basado, etcétera, etcétera. Entonces, el punto acá fundamental es tenemos que analizar todo. Esa es la verdad, porque puede ser que en un momento no esté sancionado por OFAC, pero puede estar sancionado de alguna manera, hasta fiscalmente, en alguna jurisdicción europea, o en alguna jurisdicción sudamericana, o en alguna jurisdicción en Asia. Porque ahora los negocios son globales, entonces tarde o temprano podemos llegar a tener algún tipo de elemento que puede ser
foco de interés en la toma de decisión y foco de interés en el apetito de riesgo para poder hacer negocios con alguna empresa que puede tener alguna unidad de negocios en China, en Corea del Sur o en otro lugar, que esa unidad sí puede estar sancionada por algo. Entonces sí es un tema muy, muy rico. Creo que sí hay mucho en el acervo de la comunidad, que todos nosotros somos estas personas que operamos y tratamos de prevenir los riesgos de las organizaciones en las que operamos, en las que trabajamos, pero también hay como un tema social de decir, "Ah, tal país está sancionado". Bueno, por ahí el país no está sancionado, sino que tiene instituciones dentro del país que están sancionados, ¿no? No hagas negocios en Venezuela. ¿Por qué? O sea, nosotros como Grupo Bimbo operamos en Venezuela, operamos de manera legal, de manera ética, y esto no quita que ciertas instituciones o privadas o públicas puedan tener algún tipo de sanción de OFAC, ¿no? Justamente es un tema de análisis, si te afecta o no te afecta, ¿no? Y ahora, como decíamos también, el tema bélico, ¿no? No es la primera ni va a ser la última guerra, lamentablemente, pero esto conlleva unos intereses también donde las sanciones son aplicadas para inhibir potenciales negocios o potenciales formas de operar en esas jurisdicciones. ¿Significa que está prohibido legalmente operar? No, significa que hay que tener mucho cuidado sobre el giro comercial en el que estás operando para entender justamente las sanciones con las cuales vas a estar enfrentándote para la toma de decisiones comerciales, ¿no? Excelente, Nacho. Muy claro todo lo que comentabas. Marce, Gracias, Fer. Muy bueno, Nacho. Y me viene justo un poco lo que estás diciendo para la próxima pregunta que tengo yo para Manuel. Lo escuchamos a Nacho contar, digamos, que los principales emisores de estas sanciones son Estados Unidos, Reino Unido, otros países de la Unión Europea. Ahora bien, nosotros estamos en Argentina y más generalmente en Latinoamérica, entonces tratamos de pensarnos este tema desde la posición de una empresa o persona que está en nuestra región. Casi todos los países de Latinoamérica, por no decir todo, creo que no tienen programa de sanciones. Entonces, la pregunta que me surge es, si yo soy una empresa formada en Latinoamérica, que opera únicamente en la región, que tiene un contacto mínimo con Estados Unidos o esos países que principalmente emiten sanciones y que emplea personal en Latinoamérica, ¿me tengo que preocupar por las sanciones? ¿Por qué? Sí, sé que suena como contraintuitivo, pero acá voy a hacer un guiño a nuestros colegas que trabajan en anticorrupción hace tiempo y sé que entienden mejor que nadie el tema de la extraterritorialidad. Y creo que lo que hay que marcar, especialmente en el caso del régimen de sanciones de Estados Unidos, es la existencia de sanciones secundarias, o también llamadas a veces sanciones territoriales, que básicamente lo que hacen es extender el poder jurisdiccional de los Estados Unidos de manera indirecta a ciudadanos o compañías que no son ciudadanos estadounidenses, que no están incorporados en los Estados Unidos, que no están haciendo negocios físicamente en el territorio estadounidense. Pero bueno, hay una determinada cantidad de elementos que pueden llegar a dar pie a ese alcance jurisdiccional, ¿no? Extraterritorial. Por ejemplo, podría ser el uso de dólares estadounidenses en una transacción, la participación de un ciudadano americano en cualquier punto, digamos, de la transacción, cualquiera sea su rol, incluso si está situado en otra jurisdicción. Es decir, que estos factores, sumado, digamos, a la voracidad jurisdiccional, pueden dar lugar a que compañías o personas en terceras jurisdicciones, como puede ser Argentina, como puede ser México, cualquier otro país de Latinoamérica, eh, violen las sanciones o caigan bajo una investigación de la OFAC por una posible violación de sanciones, o si causaran que un ciudadano americano viole las sanciones desde su operación fuera de la jurisdicción americana, podría caer bajo el scope de OFAC. Esto probablemente no aplique a todos los programas, sí aplica al programa de Rusia, al programa de Siria y de Irán, estos que tal vez tiene que ver con el celo con el cual los reguladores deciden aplicar o no cada uno de estos programas o perseguir o no a las personas que los violan. Ahora,
Yo creo que es fundamental entender qué tipo de transacciones pueden llegar a estar alcanzadas, ¿no? O pueden llegar a estar impactadas por ejemplo, el programa de sanciones a Rusia o el programa de sanciones a Irán. Y si yo tuviera que hacer un mapeo, creo que sería importante para mí marcar, ¿no? 3 o 4, por lo menos, tipos de interacciones que se hacen desde Latinoamérica con los cuales uno tiene que tener cuidado. Por ejemplo, la compraventa internacional de productos puede poner a mi compañía bajo o a mi cliente, en caso de los abogados externos, digamos, en el riesgo de violar este programa de sanciones. ¿Por qué? Por el producto en sí, por ejemplo, si fuera crudo o uno de sus derivados, entonces sería, o puede ser que sea un producto bloqueado o que tenga el price cap, entonces tengo que estar seguro de que estoy cumpliendo con esas normativas. Y también, obviamente, con mi contraparte, ¿no? Con quién estoy contratando. Lo cual me lleva a otro supuesto, que sería la importación de bienes y servicios. Primero, ¿con quién estoy contratando? Segundo, digamos, ¿lo conozco? Segundo, sé si el bien o servicio está controlado y no voy a estar violando controles de exportación. Eh, Otros supuestos son las asociaciones o joint ventures, de vuelta. ¿Con quién estoy contratando? ¿Conozco a mi contraparte? ¿Sé quiénes son sus beneficiarios finales? Ese es el tipo de preguntas que me tengo que contestar y tengo que tener certeza, ¿no? A la hora de contratar. Y después, bueno, esta tal vez sea un poco autorreferencial, ¿no? Pero la contratación de buques, los servicios de buques que contratamos hoy en día, eh, pueden estar empapados por los programas de sanciones a Rusia, por ejemplo, como una consecuencia, tal vez no quería o no deseada de ese programa de sanciones. Hay una determinada cantidad de buques que mueven el producto ruso, ya sea que esté bloqueado o que lo venden por sobre el price cap, y entonces o los armadores de los buques o los buques mismos pasan a ser bloqueados. Entonces cualquier interacción con esos buques me puede significar a mí el riesgo eh, de caer en una violación a sanciones. Y no es un tema menor, esto digo que es autorreferencial porque es muy típico de la industria de la energía hoy en día, ¿no? Pero atención, porque en Latinoamérica me parece que somos industrias en general, países exportadores y de materia prima. Entonces, creo que ningún país exportador está totalmente ajeno a este riesgo. Y esto de los buques me trae a colación que yo los casos que conozco del año 2023 están relacionados con la industria de la energía, eh, y son compañías de los Emiratos Árabes Unidos, compañías de Hong Kong, que lo que hicieron son compañías que hacen trading, es que compran y venden commodities, investigados por OFAC por violar el programa de sanciones a Rusia, y en los 3 casos las compañías terminaron como SDNs, digamos, o sea, en la lista de Specially Designated Nationals, personas bloqueadas, como primera consecuencia se bloquean todos los activos que tengan en los Estados Unidos y bueno, después obviamente muchas más ramificaciones y consecuencias que dificultan su operación y que prácticamente la saca del mercado. Y creo que para redondear un poco la idea, me gustaría mencionar algo que me parece que es muy importante a la hora de hacer estos análisis y ver cómo protegemos a la operación, que es que OFAC aplica el estándar de Strict Liability o de responsabilidad objetiva. Entonces, OFAC, cuando venga a investigar a mi operación, a ver si hubo una violación a sanciones, no va a estar buscando si hubo intención, no le importa si hubo dolo. El solo hecho de que haya ocurrido es suficiente para la imposición de una multa. De hecho, también, incluso si la compañía no supiera que al momento de la transacción estaba violando una sanción, igual podría recibir o una multa o una pena por parte de OFAC, con lo cual no es un tema menor, digamos. Bien, gracias, Excelente. Manu. Me parece que tanto la extraterritorialidad como una estándar de responsabilidad objetiva son incentivos suficientes. Fer, vas con la próxima pregunta. Lo escuché a Manuel y empecé a sentir miedo de toda la explicación que dio.
No, y a ver, Bien, es la idea. siguiendo un poco esta línea, entendemos que los programas más importantes, o el más importante es el de Estados Unidos, pero también, bueno, los programas que vienen de la Unión Europea. Y respecto de este amplio alcance jurisdiccional, porque vemos que, siguiendo la lógica de FCPA, por más que una acción o un hecho se produzca fuera de los Estados Unidos o la jurisdicción que de algún modo, desde donde se emana esta regulación, las consecuencias pueden estar. Pregunta para Nacho, pensando en las compañías que están en Latinoamérica. ¿Existen programas de sanciones específicos para Latinoamérica o programas de sanciones que, aun cuando no hayan sido pensados para la región, tengan un alto impacto puntual en nuestros países? Mira, como tal, que estatalmente se hayan formado programas de sanciones en sí mismo, no hay nada destinado para Latinoamérica per se. Lo que sí ocurre es que, como manifestaba Manuel, tenemos una economía tan global que muchas de las sanciones y muchas de las normativas que se están implementando se hacen por adscripción de algunos estados. Es decir, tenemos hoy diferentes sanciones que son de organismos pluriestatales o de diferentes tipos de giros, como puede ser Gafi para el tema del lavado de dinero, como puede ser ONU, como para de sanciones en general. Y esto lo que genera es que los estados se tienen que añadir, se tienen que adscribir a estos tratados y en muchos casos son evaluados para ver cómo se pueden sancionar y obviamente viene todo también atado al tema de enforcement en general de cada uno de de las sanciones. Entonces, hoy, si bien no tenemos en el radar, más allá de como leyes extraterritoriales como existen en otros países, sí se han planteado muchas leyes locales de combate a diferentes tipos de crímenes en general de posiciones de políticas asociadas también a un interés supranacional, pero esto sigue siendo no extraterritorial. Entonces, ahí tenemos un punto. Sí, algunas normas de otros países, como marcábamos, no solamente Estados Unidos, sino europeas, son extraterritoriales. Esto nos pone, no en desventaja necesariamente, pero sí tener que analizar qué es lo que está ocurriendo en todas las esferas globales para poder justamente saber qué es lo que debemos cumplir. Y para mí uno de los puntos es que este tema de sanciones no es un tema nuevo. De manera moderna, desde 1800 tenemos sanciones económicas y sanciones, y esta desde el giro moderno, antes teníamos también otro tipo de sanciones también, pero digamos institucionalizadas, generadas. Estamos hablando que los primeros, digamos, el abuelo, el bisabuelo de OFAC, estamos hablando de que es de 1800, las primeras sanciones económicas de Estados Unidos contra Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de que siempre se han utilizado este tipo de stoppers para que para que la gente en general tenga un comercio saludable, pero también por una posición de decir, bueno, yo necesito frenar ciertas decisiones políticas o decisiones de algún tipo bélico o de derechos humanos que no quiero estar lidiando en nuestra cadena de valor. Y el punto aquí es, como Latinoamérica, como Argentina en particular, no estamos fuera del mundo. Entonces, para nosotros tenemos que estar revisando lo que están revisando otras personas, porque, lo decíamos, puede ser que en algún punto de esa cadena de valor estemos socavando la integridad o el negocio en sí mismo, que por más legal que sea, termine siendo no ético. Y acá no solamente vamos al tema de, como decíamos, ¿no? Decía Manuel, de esto es un tema objetivo, ¿estás cumpliendo o no estás cumpliendo si así es negocio con tal? Ponle que hiciste todo bien, todo legal, pero puedes caer en una situación reputacional de la cual puede ser muy complicado también salir. Entonces, esto es integral. La parte objetiva es vital, pero la parte subjetiva es con quién quiero estar haciendo negocio usted. Excelente, excelente. Marce. Gracias, Fer, gracias, Nacho. La próxima pregunta para Manuel. Me parece que ya entre Nacho y vos, Manuel, dieron un panorama general, digamos, de cómo están reguladas las sanciones en el mundo, cómo aplican.
y, este, y demás, ¿no? Entonces, ya que digamos, tenemos el panorama externo, por decirlo de alguna manera, pasemos al panorama interno. Es decir, si yo trato de ponerme en los zapatos de lo que hacen ustedes, que son oficiales de cumplimientos o abogados internos en una compañía. Entonces, puede ser el caso de que, como las compañías de ustedes, yo estoy en una empresa que opera en muchos países, que tiene relaciones con muchas terceras partes, ya sea proveedores, clientes, agentes, y que también tiene cuentas bancarias por todos lados. Entonces, desde el lado interno de una compañía, ¿qué puede hacer la compañía para detectar transacciones que posiblemente caigan bajo sanciones y evitar el problema? Dicho quizás en términos más clásicos de compliance, ¿qué políticas y procedimientos necesita mi programa de compliance con respecto al tema sanciones? Perfecto, buenísimo. Bueno, ahora voy a tratar de aplacar un poco el miedo que impuse en la pregunta anterior, ¿no? Para que vean que el escenario del panorama no es tan oscuro. Eh, a ver, un programa de sanciones, yo creo que independientemente de la industria de que se trate, un programa de compliance enfocado a sanciones tiene que arrancar por un primer paso que es el compromiso del management. Acá yo estoy seguro que Ignacio vos vas a estar de acuerdo, pero si nos ponemos de acuerdo en que vamos a invertir tiempo y recursos, la compañía, en atacar este riesgo y tratar de mitigarlo, si no hay un mensaje claro de la gerencia sobre la importancia de hacer esto, entonces va a ser difícil que en la trinchera, digamos, nos den bola porque ellos están más preocupados en vender que en respetar cualquier programa de compliance o cualquier régimen de sanciones o lo que fuere. Entonces, compromiso del management, les diría que es la forma de arrancar, digamos. Si ellos entienden el riesgo y transmiten el mensaje, ya arrancamos con el pie derecho. Después, para armar el programa en sí, es necesario arrancar con un análisis de riesgos en el cual yo pueda determinar dónde está mi exposición y cuál es mi apetito de riesgo y cómo voy a hacer para mitigarlo. Recordemos que este programa tiene que tener un enfoque basado en riesgo y un enfoque basado en la prevención, tal como dicen las recomendaciones de OFAC y de la Unión Europea. Después, yo creo que hay dos cosas que son indispensables en los programas de compliance de sanciones en particular, que son, bueno, obviamente el KYC, digamos, el Know Your Customer, conocer a las contrapartes acá es vital. eh, y para eso, yo creo que cobra una relevancia particular los sistemas de monitoreo o de screening que contratan las compañías o que implementan las compañías para conocer a las contrapartes. Y acá como creo que ya mencioné antes, es vital saber quiénes son los beneficiarios finales, quiénes son los accionistas de mi contraparte. ¿Hay alguno de ellos que esté sancionado? ¿Aplica la regla del 50% de OFAC? ¿Se va a cascadear esa sanción para abajo? Entonces, es muy importante que estas herramientas estén diseñadas para afrontar este nivel de riesgo que tiene mi compañía, mi operación en particular, y ese apetito de riesgo que tengo, digamos, o ese riesgo que estoy dispuesto a tolerar. Después es importante también tener políticas sólidas, claras, que digan exactamente qué se puede y qué no se puede hacer, y un programa de capacitaciones que eleven el nivel de alerta respecto de que esto es un riesgo real para la compañía, ¿no? No es algo no solo reputacional, sino también puede tener consecuencias, no solo, digamos, incluso si no vamos al peor escenario, que es terminar listado, digamos, o con los activos bloqueados, una violación indirecta, digamos, de uno de estos programas puede significar que un banco no realice un pago o no repatrie divisas, o un incumplimiento, por más que no me pongan una multa, puede significar un incumplimiento de contrato con una contraparte, con el cual tengo esa representación, puede disparar indemnidades en caso de haber daños. Con lo cual, es importante que todos los equipos de la compañía, especialmente ellos que están expuestos a un riesgo más alto, conozcan bien este riesgo y sepan lo que hacen en ese sentido. Y bueno, y finalmente, un equipo de compliance cercano a la operación, ¿no? Que pueda ayudar al management a tomar decisiones en tiempo real
y basadas en, como decisiones educadas, basadas en el riesgo que uno asume. Y después para finalizar con esta idea, quizás, y de vuelta para aplacar un poco el miedo que sin querer infundí en mi respuesta anterior, sí decir algo que creo que es beneficioso, que es que al momento de una investigación, las agencias van a considerar si la compañía tenía procesos robustos y un programa de compliance con sanciones adecuado, si tenían procesos, si tenían salvaguardas en su lugar, si esos eran suficientes, y eso puede llegar a impactar o a morigerar, por ejemplo, la multa o la pena que me imponga OFAC o el regulador que sea, digamos. Así que eh, creo que es de particular importancia poder demostrar el día de mañana que cada una de estas compañías, que cada una de las compañías tiene los procesos y las políticas adecuadas para su operación. Muy interesante, Manuel. Me quedo con estas últimas cosas que vos decías y hago la similitud a los casos anticorrupción, donde de pronto el DOJ cuando está revisando tu programa de compliance no da lo mismo si tenés un programa robusto, orientado a riesgos, con políticas y procedimientos y bueno, hubo una transacción inadecuada, pero hiciste todo tu esfuerzo que si no, no tenías nada. La verdad que digamos, un incentivo importante para las compañías para empezar a mirar esto y robustecer los programas. Y quisiera preguntarle a Nacho, en base a todo este hilo conductor que fuimos teniendo, hoy ya sabemos que existen programas de sanciones emitidos por diferentes países, diferentes autoridades. ¿Existe la posibilidad de que haya conflictos entre este tipo de programas? Por ejemplo, si tenemos una transacción que está prohibida por OFAC, pero que no está prohibida por los organismos vinculados a sanciones de la Unión Europea. Si tenemos un caso así, ¿cuál sería el approach de compliance más adecuado para cumplir con este tipo de sanciones? Siguiendo el ejemplo, si tenemos un caso de este tipo y una transacción viola estas sanciones de Estados Unidos, pero no la Unión Europea, ¿es recomendable pensar o estructurar y planificar transacciones para hacerlas en un territorio y por fuera del alcance de otro? ¿O es algo que habría que pensarlo de otra manera? Creo que es una pregunta extremadamente útil en este momento, porque este hilo conductor que estamos diciendo es todo está unido. Es como decir, bueno, mi límite de velocidad en tal país es X y en el otro es X por 2. Bueno, tenemos que analizar realmente dónde está, no hay una sola respuesta porque depende mucho, primero, de qué tipo de transacción, de qué tipo de países están involucrados, dónde vas a hacer el negocio, cuál es tu giro comercial, obviamente el impacto que tiene Manuel con su digamos, su core business es muy diferente al que podemos llegar a tener nosotros, pero de golpe ese Know Your Client, Know Your Customer, también tienes que empezar a analizar Know Your Supplier, porque no sabes si ese supplier que te está generando una materia prima o un proceso específico dentro de tu cadena no está también sancionado. Entonces, hoy en día, si queremos hacer algún tipo de transacción, tenemos que hacer un análisis de 360 de quiénes son los involucrados en todo el proceso. Una de las normas más claras del compliance es, primero tenemos que determinar si el proceso es legal. Si el camino es legal, vamos a la segunda pregunta, ¿es ético? Y ahí venimos en ese canal de decir, bueno, a ver, es legal. Muchas de las transacciones que podemos llegar a hacer financieras con algún país sancionado pueden ser legales. El tema es quiénes están involucrados. Y si tus partners también que te pueden estar ayudando en esta transacción, como puede ser un banco, otra empresa, etcétera, etcétera, no tienen también dentro de su propio esquema de riesgos ciertas políticas y procedimientos que prohíban eso, aunque no sea ilegal el procedimiento. Hoy en día hay diferentes, atado un poco al proceso bélico que estamos sufriendo globalmente entre Rusia y Ucrania, pero obviamente hay muchísimos otros países, satélites que están vinculados a este conflicto que ya lleva más de 3 años en general, es que obviamente muchas de las partes o muchos de los operadores, bancos, operadores financieros, también tienen ya sus políticas de decir, por más que sea legal, yo ya no me voy a meter con ese tipo de transacciones. Entonces, tenemos
tenemos que estar en permanente diálogo con muchos, muchos, muchos jugadores dentro del ejercicio de nuestra operación para entenderlo. Entonces, como pasa, como contábamos al principio, contaba Manuel al principio, si tenemos un tema de OFAC y de golpe hay alguno de estos elementos, estos 6 elementos que te manifiesta el Departamento de Justicia, que son los elementos para poder sancionar, bueno, ya estás dentro de la esfera. Bueno, acá también hay que hacer un análisis de cuáles son los reactivos que tengo que estar analizando para saber si caigo o no caigo dentro de una esfera. Y luego también los intereses que pueden llegar a tener diferentes negocios, porque obviamente si tu negocio más importante puede estar vinculado con Estados Unidos, te pondrías en un punto de riesgo haciendo un negocio en otra jurisdicción que puede ser contraria, bueno, puede afectar tus negocios o tu proceso de continuidad de negocio en otros países. Entonces, esto tiene que ser visto desde una manera legal, desde una parte ética, o sea, lo objetivo, lo subjetivo, y también dentro de lo que son tus decisiones estratégicas del apetito de riesgo, del apetito de saber si quiero o no quiero estar operando en esas jurisdicciones. Pero te podría decir que no hay una respuesta única porque hay tantos variables que tenemos que analizar en el proceso como eslabones hay en la transacción en sí misma, ¿no? Entonces, esa sería como una recomendación. Para eso estamos los oficiales de cumplimiento de poder ayudar, a asesores que nos pueden ayudar, como todos ustedes también, que seguramente nos están escuchando. Es parte de nuestra dinámica del día a día. Y eso es un poco también lo interesante de nuestro trabajo. Casi día con día pueden estar cambiando las cosas, ¿no? Un cambio de gobierno puede ser que te esté cambiando también la política exterior de ese país con esa decisión de afianzar más las sanciones o no, o hacer más laxo el tema de sanciones internacionales. Entonces, esto es un trabajo que es te diría de 24/7, cuando sos una empresa que puede estar teniendo jurisdicciones en países que están muy alejados de Latinoamérica, de Argentina, de México en este caso, pero a la vez tenemos que estar muy atentos a que, aunque no tengamos necesariamente puntos de contacto con países que hoy están en el spotlight, están en el reflector de que son los países más sancionados, puede ser que algún jugador o alguna parte de ese proceso esté sí vinculado. Entonces, sí tenemos que tener mucho recaudo en este sentido. Excelente. Bueno, ahora después de todo esto ya no tengo más miedo. Sé que el camino es prepararnos, tomar el tema por supuesto en serio y tener un programa sólido para enfrentar un poco estos desafíos que se están viniendo. Marce, Sí, coincido plenamente con lo que decís, Fer, y también agradecerle tanto a Manuel como a Nacho por las buenas exposiciones que prepararon para hoy, la data que aportaron y cómo esto todo va informando. Si les parece, aprovechando que nos quedan unos pocos minutos, acá tengo una pregunta de alguien del público, específicamente de Liliana Ciarra, para Nacho, para Manuel, cualquiera de los dos que la quiera contestar. Y mientras tanto, si alguien más del público tiene alguna otra pregunta, también siéntase libre de enviar. Pero en particular la pregunta de Liliana es si las sanciones son administrativas o también requieren de decisiones judiciales. Quiero tomar la En esta el, en vez. el- sí. No, no, adelante, adelante, Pablo, por favor. Gracias. Sí, no, me voy a hacer cargo porque vos ya contestaste las preguntas más difíciles en la exposición. Así que, bueno, gracias Liliana por la pregunta. En el caso de OFAC, que es el que yo más conozco, en principio la investigación y la multa es administrativa. Cuando OFAC detecta que hay un componente de delictual o de crimen en su investigación, puede que incluya también a otras agencias del gobierno estadounidense, como el Departamento de Justicia, con lo cual siempre creo que estamos hablando de la esfera administrativa. En el caso de las sanciones de la Unión Europea, los encargados de aplicar las sanciones de la Unión Europea son los países, es decir, tenemos un régimen de sanciones global para toda la Unión Europea y cada uno de esos países tiene su agencia que tiene la función y la obligación de controlar el cumplimiento de las sanciones y en caso de hacer el enforcement también, pero siempre hablando de agencias gubernamentales, ¿no? En el ámbito administrativo.
Y hay un tema ahí adicional, Manu, que es, nosotros tenemos la tendencia, o por lo menos cuando estaba operando también como abogado allá en Argentina, de judicializar todo. El tema es que otros países con una sanción administrativa, andar a reclamarla a una sede judicial, tenés el derecho, pero en Estados Unidos un tema federal de esto tendría que ser realmente evaluado para poder presentar una judicialización del caso, ¿no? Entonces, digamos, ya con el tema administrativo en otras jurisdicciones es de respeto. Entonces, sí tenemos que estar muy atentos. Una pregunta de Julio, relacionada de Julio Fonruch, que es un participante muy activo de la comisión. En el caso de OFAC, si la multa es administrativa, ¿impone la revisión judicial para su control de legalidad? ¿Existe esa posibilidad? Pregunta Julio. ¿Qué opinan? ¿O qué casos conocen? Yo creo que todo tiene su posibilidad de revisión. Estoy totalmente de acuerdo. El tema es cuáles son los recursos que vos puedas llegar a tener para implementar un proceso administrativo que a veces te sale, perdón, judicial, que a veces te puede llegar a salir muchísimo más caro que hacer una aceptación de la parte administrativa, de la sanción administrativa y pagar las multas. Depende mucho del caso, depende mucho Sí. del caso. Entonces, acá no hay una respuesta. Casos hay muchos, pongan esto, sobre todo en Unión Europea. En Unión Europea hoy sí hay, como decía Manuel, como hay, cada país lo está ejecutando, sí todavía tienen mucha, digamos, mucho acervo de material para entender cómo se judicializa estos procesos. Y aparte, un tema importante, hay que entender el derecho anglosajón y el derecho romano, porque con Europa si te vamos a un foro judicial y termina siendo un juez quien termina tomando ese formato, pero en los países de historia anglosajona esto es diferente, ¿no? Entonces, o el proceso es diferente. Entonces, Europa tiene muchos casos de judicialización de procesos de sanciones. Quizás puedo aportar algo ahí del lado de Estados Unidos, siendo litigante allá y teniendo alguna experiencia con OFAC. Como bien dice Ignacio, ciertamente existe la posibilidad digamos, de llevar a sede judicial lo que es la imposición de una multa o una sanción de carácter administrativo. Como bien predice Ignacio, también es muy difícil porque primero, litigar en Estados Unidos es caro. No es propiamente un recurso de apelación ni nada, es un proceso ordinario contra la OFAC, tratando de revertir la decisión administrativa. Y la razón por la que no existen muchos antecedentes en materia de cuestionar judicialmente alguna resolución de OFAC es que hasta hace muy poco tiempo, en la jurisprudencia de derecho administrativo de Estados Unidos, los organismos administrativos del Poder Ejecutivo, como el OFAC, tenían por parte de los tribunales una suerte de estándar de mucha deferencia a lo que dice la administración, con lo cual el litigante privado cuestionaba la decisión administrativa, tenía una carga probatoria de que el gobierno estaba equivocado bastante alta. Ahora esa jurisprudencia cambió, el año pasado, si no me equivoco, ya no le es debida por parte del Poder Judicial esa deferencia a los órganos administrativos como FAC. De todas maneras, mi predicción sigue siendo que va a ser difícil porque aunque no se le deba una deferencia a OFAC per se, por el solo hecho de ser un organismo administrativo, OFAC es un organismo que decide cuestiones en función de objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos, que es un área donde también las cortes suelen no tratar de inmiscuirse demasiado. Excelente, Marce. Y Nicolás le gustó mucho el tema y pregunta si le recomendamos algún curso para los que quieran saber más de OFAC, sanciones, si hay algunas fuentes en particular que pudiéramos recomendar. Yo recomiendo la Asociación de Certificados en Sanciones, ACSS. Tiene muchos cursos de OFAC, de otros regímenes, de sanciones en general, y suelen ser muy buenos. Me acordé del mismo. Me hallan esa respuesta. Están llegando, no paran de llegar preguntas. Voy a leer una más, ya tenemos poquito tiempo. Pregunta para Ignacio, ¿México qué tan avanzado está en compliance y aplicación de sanciones? Las multas que se han aplicado, nos comentan acá, las multas que se han publicitado
han sido más del SAT y no he visto otras, y los pleitos de comercio indebido de armas no han tenido éxito en el gobierno mexicano. Aquí tenemos que marcar justamente, o sea, sí hay muchísimo de parte de sanciones del SAT. El SAT, para quienes no sepan, es como el AFIP, bueno, ex AFIP Argentina, es el órgano de tributación en México. Sí ha tenido mucha impronta, también asociado al tema de lavado de dinero. Unido mucho con la unidad de inteligencia financiera, que también le pertenece al SAT aquí en México. Es muy activa, es muy activa. En el tema de armas es otro cantar, es otro tonel donde se debería revisar muchísimo el tema, pero va asociado hoy en día a sí muchas sanciones económicas, pero de manera fiscal. O sea, no tanto hoy el Sistema Nacional Anticorrupción mexicano, que es un sistema muy robusto, que es un sistema estatal, pero también de cada uno de los estados, lo que son provincias aquí en México. Es un sistema muy robusto, pero todavía no ha emitido ningún tipo de sanciones así importantes en el tema de enforcement. El tema de compliance en México está ultra desarrollado. La verdad es que hay muchísimas asociaciones. El vínculo, sobre todo con Estados Unidos a nivel comercial, te obliga en algún punto cuando, no, decíamos al principio, lo decía Manuel, primero el desarrollo del management que quiera tenerlo. Y acá en México, aparte de querer tenerlo, es una obligación legal, pero también es una obligación para tus clientes o proveedores que tengas asociados a la cantidad de negocio que existe dentro del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que también tiene un apartado destinado al tema de cumplimiento y de sanciones, no solamente económicas, sino también en temas de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, sí está muy desarrollado. Hay muchos cursos, todas las universidades tienen diplomados, maestrías. Está muy maduro el programa de cumplimiento en México, pero sin lugar a dudas, al día de hoy sí sigue siendo el SAT una institución que emite mucho control, pero también desde la parte fiscal. Excelente. Bueno, estamos en hora. Marce, ¿algunas palabras de cierre? Sí, antes de parar, sí, simplemente si pueden repetir, Manuel o Ignacio, el nombre de la institución que mencionaron para cursos de OFAC, que acá está mucha gente preguntando. Sí, es ACSS, Association of Certified Sanctions Specialists, ACSS. Lo pueden encontrar en LinkedIn o en Internet, y si no, me escriben y yo les mando el link sin ningún problema. Perfecto, perfecto, gracias Manuel. Bueno, nada, para cerrar simplemente agradecerles antes que nada a Manuel, a Ignacio, por haberse tomado el tiempo hoy y venir a compartir su conocimiento, su experiencia y obviamente agradecer a todos y a todas los que se sumaron hoy para escucharlos a ellos y nuevamente seguir apoyando a nuestra humilde pero esforzada Comisión de Gestión del Fraude Corporativo. Fer, no Gracias, sé si- Marce. Lo Muchísimas mismo de mi gracias a lado. ustedes. Muchísimas gracias, Nacho, Manuel, un placer. Todo el conocimiento que nos trajeron y agradecer también de parte de todos los participantes que se han quedado. Hemos sido 100 en algún momento de la charla, ahora ya quedan 72. No. Estamos justitos con la hora, pero agradecerles mucho a los interesados y nuevamente un abrazo para todos y es un placer estar en contacto. Muchas Muchas gracias, Marcelo y gracias. Fernando. Muchas gracias. A sus órdenes. Un abrazo para todos. Hasta luego. Chau, chau.